Ahí está la pizarra, ¿no? Entonces el circuito que vamos a hacer es uno de los que vienen de tarea. El grupo, la secuencia, mejor dicho, va a estar dada por un A más, un B más, y luego un B menos, y le faltó el más, ¿verdad? Mejor como se lo está escribiendo en chueco, mejor vamos a escribirlo con este. A más sería el primero, B más, el segundo, B menos, C más, C menos, A menos. Y eso sería, ¿no? Ok, esa sería la secuencia. ¿Qué haríamos primero? Pues el graph set y luego después analizar el graph set para poder hacer el diagrama o el circuito en el Fluid Sim. Entonces vamos a analizar este primero. Para empezar con el graph set, pues sabríamos o pretenderíamos que empezamos en una parte inicial, ¿no? Y en esa parte inicial, pues es el inicio de la secuencia. Y luego aquí hay un actuador, ¿no? Que era un elemento que siempre se me olvida. Así que vamos por la pizarra. Aquí está la pizarra que utilizamos el día de ayer, por ejemplo. Con esa nos podemos apoyar. A ver, aquí está y aquí está, ¿no? Recursos del 3 de noviembre. Utilizábamos este, ¿no? Es un elemento de transición, el M1, ¿no? Para transicionar a la siguiente fase. Sería la fase 1. En la fase 1 nos indica esto, ¿no? El GraphSet no se analiza por secuencias o por fases, no se analiza por grupos. Y a los grupos es el método para hacer el circuito, ¿no? O sea, aquí vamos a analizarlo así. Es un A más, ¿no? La acción que está sucediendo. Y esa acción termina en un A1, ¿verdad? Cuando llega a A1 es un elemento de transición, ¿verdad? Ese A1. Una vez que llega a A1 ya empieza la siguiente fase, la fase 2, ¿no? En la fase 2, aquí pues si contamos las letras van a ser 6 fases, ¿no? Inicia con un B más, ¿verdad? Y el B más, ¿dónde termina esa acción? Pues en un elemento de transición B menos, de transición para transicionar a la siguiente fase, ¿no? Que sería la fase 3. En la fase 3 nos indica un B menos, ¿no? Ponemos aquí un B menos. Luego le ponemos aquí un B0, que es donde el elemento de transición transiciona a la siguiente fase, ¿no? Porque aquí terminaría el B menos. El retroceso termina en el punto inicial B0. Entonces, y empezaríamos una fase 4 ahora. Y esa fase 4 tiene la acción 1, 2, 3, 4 de un C más. Ya se agrega un cilindro C, ¿verdad? Entonces ahí hay un avance o un despliegue del cilindro C o del vástago del cilindro C. ¿Y dónde termina? En C1, ¿verdad? Es el punto final de desplazamiento y es un elemento de transición para transicionar a la siguiente fase, que es la fase 5, ¿no? En la fase 5 pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, un C menos, entonces lo ponemos aquí. Esa es la acción que está ocurriendo. ¿Y dónde termina el C menos? Pues cuando llega a la posición C0. Y luego finalmente viene una fase 6, ¿no? Y en la fase 6 dice que ocurre un A menos. ¿Y dónde termina el A menos? Pues en el elemento de transición A0, ¿verdad? A partir de aquí el ciclo se repetiría. Y tendríamos nosotros el ciclo, ¿no? Entonces aquí ya analizamos eso. Podemos ir abriendo, ustedes pueden ir abriendo FluidSim para que empecemos a hacer lo mismo que hacíamos en la clase de ayer, ¿no? Pero ahora para un cilindro, para 3 cilindros, un circuito de 3 cilindros. Podemos ir analizando, por ejemplo, ¿no? Yo sé que partimos de 1 a 0, ¿verdad? Porque es la etapa final para iniciar con el pulsador M1, ¿verdad? El M1 nos hace transicionar a un A más. Luego cuando llegamos al A más quiere decir que llegamos a un A1. Ese A1 nos hace activar un B más. Y luego sería un B1 aquí. Y ese B1 nos hace transicionar a un B menos, ¿verdad? Vamos a darle el pase aquí al compañero que acaba de llegar. Y luego en la siguiente, ya que llegamos al B0, sería el siguiente, ¿verdad? Transicionamos a un C más, por ejemplo, ¿no? Y luego
De este C+, pues llegamos hasta un C1. Y ese C1 transiciona a un C-, ¿verdad? Y ese C-, pues va a llegar a C0. Y ese C0 pues transiciona a un A-, que va a llegar a un A0, ¿verdad? Y aquí empezaría otra vez el inicio del ciclo. Pues nosotros podemos agrupar esta secuencia por pares. Pues lo vamos a hacer por pares, ¿no? Los grupos. ¿Por qué por pares? No puedo por 3, por ejemplo, porque aquí se repetiría la letra B. Y decíamos que no se pueden repetir las letras. Puedo hacer 6 secuencias aquí, o sea, 6 grupos, mejor dicho, para elaborar mi circuito. Puedo hacer 6 grupos, pero estaría muy saturado de líneas y podemos llegar a equivocarnos. Es válido si ustedes lo quieren entregar de tarea con 6 grupos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a ver, y se está grabando, cómo hacerlo con 3 grupos. Entonces, ¿cuáles serían esos 3 grupos? Sería A más, B más, y luego B menos C más y C menos A menos, ¿verdad? Y esos serían los 3 grupos. Entonces, yo ya tengo esos 3 grupos. Puedo marcar estas acciones, por ejemplo, que el A más y el B más forman parte de ese grupo. Esto me sirve nada más para un análisis previo al circuito, ¿no? Y el B menos y C más, pues son del siguiente grupo, ¿no? Y este sería el siguiente grupo. Entonces, yo tengo en cuenta, lo separo así por el supuesto que decíamos en esta, ¿no? En este, aquí habíamos escrito que con el fin de tener una única línea de presión en cada momento, la etapa anterior siempre es de vuelta a la posición inicial sin presión por la etapa siguiente. Esa es la configuración de las memorias, ¿no? Y las memorias dice que están pilotadas por la derecha en la línea siguiente a la que alimentan, y por la izquierda desde el último final de carrera del grupo. Entonces yo por eso hice esos grupitos, ¿no? Aquí en los últimos carreras del grupo, pues los voy a ir analizando. Por ejemplo, este es el último final de carrera del grupo anterior, porque es la última fase para iniciar con un A más, ¿verdad? Yo presiono el pulsador y antes de presionar el pulsador, pues tengo este A más. Lo debo tener en consideración para iniciar la configuración de mi circuito. Le vamos a dar acá al neumática y vamos a crear ese nuevo circuito, ¿no? El compañero nos ayudó a hacer más grande el área de diseño. Era creo que en edición me dijo, ¿verdad? ¿O en dónde? En archivo, En propiedades, tamaño de dibujo, ¿verdad? en archivo y tamaño de dibujo. Ah, ándale, sí. Y aquí pues lo podemos hacer más grande, ¿no? Ahí ya que un poquito más grande. Y vamos a insertar primero la primera parte, ¿no? Lo dividíamos así en capturas el día de ayer. La primera parte pues era poner los cilindros y poner sus válvulas de control. Nos vamos a neumática y ponemos los 3 actuadores. Este sería uno, son cilindros de doble efecto. Este sería el segundo y este sería el tercero, ¿no? Y van a estar manipulados por una válvula de 4 vías, 2 posiciones, ¿no? Cada uno. Que esta válvula pues va a estar pilotada por la derecha e izquierda por un accionamiento neumático. Entonces ya lo copiamos 2, 3. Lo ponemos aquí, lo ponemos aquí. Ahí están mis 3 cilindros y eso, ¿no? Pues ya nada más vamos haciendo las conexiones. Conectamos este con este con este con este, y así sucesivamente, ¿no? Y luego agregamos un elemento de alimentación para cada una de las válvulas, ¿no? Como la posición inicial pues está en A0, B0 y C0, pues conectamos la alimentación aquí, ¿no? Y este otro orificio lo bloqueamos porque no lo requerimos, ¿no? Le ponemos ahí bloquear. Le ponemos un cierre de conexión, vaya. Y listo, ¿no? Eso era la primera parte, entonces pues, yo puedo tomar captura. Creo que era la primera parte, vamos a ver la pizarra de ayer. En la parte 1 poníamos esos cilindros, ¿no? En la parte 2 agregábamos las líneas. En este caso yo hice 3 grupos, si se fijan. Este es el grupo 1, el 2 y el 3. Tengo 3 grupos. En el de ayer tenía 4 grupos, entonces ponía 4 líneas horizontales. En este caso voy a poner 3 líneas horizontales con sus indicadores de presión para facilitar el diseño de las líneas. Ponemos un indicador de presión, 2 indicadores de presión y los conectamos, ¿no? Ya podemos seleccionar estos y darle control C y control V y ponerlos abajo. Luego control V otra vez y nada más son 3 líneas de presión las que yo requiero.
Y ahí están mis 3 líneas de presión. Y eso era la parte 2, la parte 1 y 2, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer un recorte de esa pantalla y lo voy a agregar aquí. Y le escribo aquí parte 1 y 2. Ahí está, ¿no? Y ahí le pegamos la imagen. Y los grupos pues son A más B más. Y luego el otro es B menos C B más. menos C más, Y el último, ¿cuál es? Pero C menos A menos. ahí están los 3 grupos, ¿no? Nada más para indicarlos ahí, tenerlos a la mano. Entonces, ¿qué hacemos después? Según la secuencia que hacíamos el día de ayer, en el 3 decíamos que íbamos a colocar válvulas de memoria, 3 vías, 2 posiciones para cada uno de los grupos. Entonces eso vamos a hacer aquí. Vamos a válvulas y luego vamos a válvulas de accionamiento 3 vías, 2 posiciones. Luego la configuramos, las válvulas son pilotadas o accionadas en los laterales por un accionamiento neumático. Y son 3, ¿verdad? Porque nada más tenemos 3 grupos en este caso. Ponemos estas 3 aquí. Y la última debe de ser normalmente abierta, ¿no? Ahí está. Y las conectamos, ¿verdad? Ahí en la secuencia de ayer decíamos que primero pusiéramos esas y las conectáramos, ¿no? En el 4 dice colocar etiquetas a los cilindros. Aquí las conectábamos, ¿no? Entonces vamos a conectarlas. ¿Cómo se conectan? Pues esta se conectaría como alimentación, que es el punto 2 a la línea 1, para que sea del grupo 1. Y esta para que sea del grupo 2 a la línea 2. Y esta para que sea del grupo 3 a la línea 3. Y se alimentan por la derecha desde el grupo siguiente para garantizar que solo se va a tener una línea de presión por secuencia o por fase. Entonces lo hacemos así. Como no hay una cuarta línea aquí para conectar el lado derecho, pues nos devolvemos a la primera, ¿no? Y ahí estarían conectadas, ¿verdad? Y este sería el paso 3. Lo vamos a recortar. Luego lo agregamos acá. Explica el diagrama, ¿no? Y el diagrama, ¿no? ¿Qué seguiría? Según en la misma secuencia que hacíamos ayer, el paso 4 era colocar las etiquetas a los cilindros y las posiciones finales iniciales de carrera para las válvulas de etiqueta. Pues vamos a hacer eso. Iríamos a este cilindro y luego le ponemos en parámetros, la carrera es de 100, entonces en las etiquetas vamos a poner A0, 00 y A1, 100 y 100, ¿verdad? 100 milímetros es el desplazamiento del vástago o del émbolo, depende de dónde lo queramos medir. Y pues lo mismo, ¿no? Le ponemos B0, B1, 00 y 100 y 100. Y también, C0, C1, 00 y 100 y 100. Vamos a aceptar. Ahí tenemos ya los tres cilindros con sus etiquetas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues agregar las válvulas de etiqueta. En este caso no van a ser 4 las posiciones que vamos a tener. Tenemos la posición A0A1, B0B1 y C0C1, entonces son 6. Y luego vamos, estas son las de accionamiento mecánico, ¿verdad? Las que veíamos que son como, de hecho ahí la vimos en una imagen, que son, pues sí, por contacto, ¿no? Que digamos que un vástago puede tocar una de estas válvulas en la vida real y accionarla o manipularla, ¿no? Moverla, cambiarla de posición. Le ponemos un retorno por muelle para que cuando ya cambie de posición regrese a su posición original. Y ya le damos en aceptar, ¿no? Y necesitamos 6 de estas, una para cada posición posible de los cilindros. Le ponemos aquí una y una, 3, 4, 5, 6. Y estas 6 les ponemos las etiquetas, esta que sea A0, esta que sea A1, dándoles doble clic, ¿verdad? En la bolita esa para que se marque en verde. Doble clic y luego le ponemos B0, luego doble clic, B1, luego doble clic C0, y luego doble clic C1.
Y ahí tenemos las posiciones, digo, las, digamos, válvulas de etiqueta de posición. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta, bueno, eso sería el paso 4, ¿no? Vamos a hacer un recorte y a escribir algo relacionado a eso, ¿no? Lo agregamos en la pizarra. Le ponemos corte y escribimos en el paso 4 lo que hicimos, ¿no? Paso 4. Está, y este lo hacemos un poco más grande, ¿no? Ahí quedó. Entonces, ¿qué falta? Pues ya nada más con hacer las conexiones adecuadas. Ah, falta creo que un paso, ¿no? Vamos a ver. En El el de poner 5, las etiquetas en el 5 era poner las etiquetas y y cerrar las agregar conexiones. y cerrar las conexiones. Ok. Entonces aquí le pongo 4 y 5. Para ahorrar uno. Y 5. Luego dice cerrar las conexiones, ¿no? Sí. Ahí está. Y luego pues agregamos una válvula de accionamiento del circuito, ¿no? Nada más que en este dibujo no va a estar eso, entonces vamos a hacerlo aquí. Cerramos aquí las conexiones, esta. Y luego ponemos pues elementos de alimentación también. Ponemos este aquí. Este aquí y el final, ¿no? Acá. Y cerramos esta. Ok, nada más agregamos la del pulsador. Y ponemos un esfuerzo muscular por pulsador y retorno por muelle, ¿no? Y ahí está. Si nosotros probáramos ahorita el circuito, vamos a tener presión en la línea 3, ¿verdad? O en la última línea. Yo omito los errores y ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque esta está directamente, ¿no? Está normalmente abierta, digámoslo de esa manera. Entonces, para cambiar a la siguiente línea de presión, pues tenemos que ver los grupos ahora sí, en el graph set. En el graph set nosotros decíamos en la clase de ayer, creo que sería el paso 6, ¿sí? Analizar el graph set. Aquí vamos a analizar el graph set. En el graph set tenemos pues las 6 secuencias y tenemos que digamos, el elemento inicial es la etiqueta A0, ¿no? La posición A0 la podemos poner al principio porque es el último que tenemos en el graph set, ¿verdad? Entonces esa la pondremos al principio, conectada junto con el pulsador, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haga un avance en A. Entonces estos tres lo podemos relacionar para hacer una configuración en el circuito, ¿no? Ponemos una válvula 3.2 con la etiqueta A0, ponemos la del pulsador y esas dos deben hacer que se mueva A, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Ponemos la del pulsador y ponemos el A0. Si se fijan, A0 pues está normalmente abierto, ¿no? Lo conectamos aquí y luego lo conectamos acá y hacemos el cierre aquí de conexión, ¿no? Y esta válvula también la cerramos la conexión ahí y la conectamos a la línea que tiene presión en ese momento, ¿no? Sería esta. Que lo hacemos más para acá y esta también. De esa manera, pues si yo quiero hacer que avance A, pues voy a tener la presión en esta línea 1 ahora, ¿verdad? En cuanto presione el pulsador, voy a cambiar la presión de la línea 3 a la línea 1. Y este lado es el que me hace avanzar a A. Pues este lo debo conectar aquí. Y esta sería como la primera configuración, que creo que será el paso 6 que hacíamos el día de ayer, ¿no? En el 6 pues analizábamos el graph set y aquí estaba cada uno de los finales de carrera, ¿no? Así de manera individual. Este era el primero, que en ese caso era un B0, el último, ¿verdad? En el graph set, si se fijan, aquí era un B0. En este que estamos haciendo ahorita, el último es un A0, entonces se vamos a utilizar a ver si nos funciona, ¿no? Si hacemos esta conexión primero, analizando el graph set ya, porque lo hicimos de hecho al principio, vamos a simular esta parte, ¿no? Va a tener errores, pero no pasa nada. Yo ahí tengo presión en la línea última, ¿no? Si acciono voy a cambiar la velocidad de la simulación a un 5, por ejemplo, para que vaya más lento. Lo acciono y ya me permite avanzar en A. Y esta ya cambió de posición, si se fijan, ¿no? Ya se fue a un A1. Entonces, este es el último final de carrera de ese grupo. Todavía no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos dos letras.
Entonces ese A1 probablemente pertenece a la siguiente parte de la secuencia. No pertenecería al último final de carrera del grupo. El último final de carrera del grupo no es no es un A1, es un B1. O sea, B más llega hasta B1 y ese sería el final de carrera de este grupo, ¿no? El B1. Entonces, todavía no estamos en el B1, entonces ese B1 no lo vamos a, este A1, perdón, no lo vamos a utilizar abajo. Probablemente lo utilicemos dentro de este mismo grupo. Ese A1 hace avanzar a B. Entonces vamos a ver dónde puedo hacer avanzar a B. Pues de este lado, ¿no? De este más. Si yo pongo este A1 aquí, y luego lo conecto directamente a la línea 1, y luego cierro la conexión. Ya lo configuré. ¿Y qué pasa al principio? Que normalmente va a estar cerrado. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos la simulación, esta línea no tiene presión, ¿verdad? Incluso cuando activemos si lo hacemos por pasos, así como nos decía el compañero Marco, yo hago la presión aquí, y luego me voy al siguiente, al siguiente, al siguiente, y luego ya la presión que estaba ahí, ya alimentó aquí, y luego nos va a hacer cambiar la posición, ¿verdad? Va a hacer que la presión se vaya a la línea 1, ¿no? Entonces, ya está la línea 1, pero esta está normalmente cerrada, entonces no nos afecta nada, ¿verdad? Hasta que este avance y cambie de A0 a A1, esta va a cambiar de posición y va a cambiar de B0 a B1, ¿verdad? Que es parte del primer grupo, un B más. Entonces, si lo ponemos aquí, es una manera de interpretar ese B más. No estaría alimentando a las memorias esta etiqueta, estaría alimentando dentro de ese mismo grupo, porque las memorias, esta memoria es para ese primer grupo y este B más está dentro de ese primer grupo, ¿no? Entonces ahí va a llegar a un A1, ahí nomás que no quería llegar, y ahora sí pues seguimos teniendo presión aquí. Este A1 va a cambiar de la posición normalmente cerrada a esta normalmente abierta, ¿no? Ahí cambió y luego va a saturar ahí la presión y nos va a hacer avanzar el cilindro, ¿verdad? Ahí avanzó de B0 a B1, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en la primera parte o en el primer grupo, ¿no? A más y B más. El final de carrera de este es un B1, ¿no? Que es con lo que empieza el segundo grupo. Entonces, si sigo yo esta lógica de que este era el final de carrera del grupo anterior para pues este B1 va a ir ahí. Entonces vamos a darle en pausar y probablemente ese B1 vaya en esta parte, ¿verdad? Nosotros lo podemos conectar aquí al grupo 2. En el grupo 2 empieza con un B1, de hecho, ¿no? Ahí lo podemos ver, empieza con ese B1, que cuando llegue a B1 vamos a hacer un B menos, ¿no? O hacer retroceder el cilindro B. Pero ahora este grupo 2, pues tiene que encargarse de la línea de presión 2, ¿verdad? No de la línea de presión 1 o la línea horizontal 1, ¿no? La línea horizontal 1 era para el primer grupo. En el segundo grupo empieza un B menos. Entonces este B, si lo piloto por este lado, me hace regresar el cilindro, ¿no? Si lo cambio de lugar, pues esta línea cruzada alimentaría esta parte de este lado del cilindro y haría regresar el émbolo, ¿verdad? Entonces, eso se hace pues mediante esta válvula, ¿no? Y esta condición. Esta condición, cuando llegue a B1, pues ya va a permitir presión. Vamos a tomar la presión de este mismo circuito, de donde está justo antes de llegar a B1, ¿no? Cuando ya llegue a B1, pues va a cambiar de posición y luego va a permitir la presión y luego va a pilotar esta y vamos a cambiar de la línea de presión de arriba a la línea de presión de en medio. Y en la línea de presión de en medio, pues vamos a conectar un B menos, ¿no? Directamente. Ahí está, ¿no? Y luego lo corremos. Omitimos los errores nada más para ver cómo funciona. Ahí avanzó a A1, avanzó a B1 y ya regresó a B0, ¿verdad? Ya iniciamos el segundo grupo, aquí está la presión en la línea 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue en la línea 2? Pues vamos a analizar. En la línea 2, cuando llegue a un B0, vamos a hacer avanzar a C, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra etiqueta que debe estar junto con un C+, ¿verdad? No es el final de carrera de este grupo, el final de carrera de este grupo es un C1, cuando C+ llega hasta su posición final. Entonces, no vamos a poner un B0 para el siguiente grupo, que es el tercero, ¿no? Vamos a poner un B0 según esa lógica,
estamos utilizando. Este B0 lo vamos a conectar aquí, ¿verdad? Y luego vamos a cerrarlo, la cierre de conexión de ahí, y luego le Se vamos a conecta a la simular. segunda, ¿no? Y se conecta a la segunda, exactamente. ¿Por qué a la segunda? ¿Usted por qué cree que a la segunda? Porque es donde tenemos la presión de la línea, o sea, cambiamos la presión de la línea 2. Entonces, cuando ¿Sí, verdad? cambia B0, va a estar reactivo y va a dejar pasar la presión que está ahí. Exactamente. Al principio, pues puede estar normalmente abierto, pero en la línea 2 no hay presión. Primero hay presión en la línea 3 y luego después en la línea 1. Y hasta que esté en la línea 2 va a ejercer ese cambio, ¿no? Entonces, por eso se conecta también en la línea 2 y porque esa línea horizontal pues forma parte del grupo 2 y en el grupo 2 está ese etiqueta B0, ¿verdad? Que nos hace avanzar a C. Entonces, ahí lo conectamos y podemos simular esa parte, ¿no? Le vamos a accionar ahí, y luego avanza A, y luego avanza B, y luego retrocede B, y luego tendría que avanzar C. Y ahí avanzó, ¿verdad? Entonces ya pusimos esa etiqueta, ¿no? Si seguimos analizando el graph este C más termina en un C menos, pero este C, digo, este C más termina en un C1, perdón. Pero este C1 ya no forma parte del grupo 2, forma parte del grupo 3, y es con el que empezaríamos, ¿no? Ese desplazamiento. Entonces vamos a poner este C1 conectado al grupo 3, ¿verdad? Este sería la válvula o memoria del grupo 3 y luego cerramos o hacemos el cierre de conexión porque no lo puse. Y esta la conectaríamos a ¿cuál línea? ¿Cuál creen que sea? Pues también a la 2, ¿no? También a la 2 porque justo antes de que llegue a C1 la presión estaba en la línea 2, ¿verdad? Y como nosotros lo queremos primero normalmente cerrado hasta que se cumple la condición de que C llegó a C1, que es cuando se va a abrir y tomar la presión y cambiar la presión de la línea 2 a la línea 3, que es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces vamos a conectarlo a la línea 2 y luego vamos a simular esto. Ya nada más le damos clic aquí en accionar, luego avanza, avanza, retrocede B, avanza C y tendría que retroceder C. Ahí, ¿no? Ya llegó a C1, ya nomás nos hace falta retroceder C. No ha retrocedido, ¿por qué? Porque pues aquí no está pilotado, ¿no? Entonces y de hecho este tampoco, miren, está libre. Entonces, tenemos que hacer algo con él, ¿no? Sí. Ese se nos olvidó de plano. Ese ¿Cuándo es es que hasta el ocurre final, ese este? está hasta el final, está hasta el grupo Este 3. posiblemente está el grupo 3 porque nos indica un retroceso, ¿verdad? Sí. A ver, eso es un A menos, ¿verdad? Entonces por eso no lo hemos conectado. Sí, sí, no me había fijado. Entonces estamos en el C1, ¿verdad? Ya lo conectamos y luego ya llegó al C más y ya tenemos la etiqueta de que llegó al C1 conectada aquí, ¿no? A la línea 2. Ya cambiamos la presión. Entonces la presión ahora está en la línea 3. Entonces la línea 3, como queremos hacer retroceder a C, lo conectamos aquí directamente, ¿no? Y luego lo simulamos a ver si sí retrocede. Le vamos a accionar, y luego avanza A, avanza B, retrocede B, avanza C y tendría que retroceder C. Y lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta está normalmente abierta y ya accionamos y ya cambió la presión, ¿no? Y ya llegó al C0. Entonces vamos a analizar el graph set. En un C0 nos dice que este C0 nos hace un retroceso de A. Entonces vamos a conectar este C0 con un retroceso de A, ¿verdad? Por eso estaba este retroceso abierto, porque pues no llegábamos todavía a esa parte. Vamos a mover este más para acá, para que nos quede espacio. Y pues los cambiamos en vez de que se mida en base al émbolo, que se mida en base al basto. Luego esta, la ponemos aquí. ¿Y dónde debería ir conectada? La podemos conectar directamente a la línea La 3, línea ¿verdad? 1, O a la línea, si perdón, lo la 3. conectamos a la línea 1, ¿qué pasaría? Estaría activa desde... No. No estaría activado desde el principio, pero cuando cambiemos la presión de aquí a la de acá, pues va a haber presión de este lado. Ah, estaría directo también, Ah, porque está en es que usted C0. lo está contando de 1 a 3 de arriba abajo, ¿verdad? Así es, Es que lo está haciendo al revés. sí. A lo mejor nos faltó eso, ¿no? Que decíamos que las etiquetas, o cómo definir las líneas, pues era
Esta era la 1, ¿no? No sé, lo está diciendo como usted, nomás que aquí, pues, error mío, ¿no? Que conté de abajo arriba. Ah, ok. De todas formas lo pongo de una vez Sale. para si puede existir alguna confusión. Y así ya las definimos. 1, 2, 3. Esta más 3. Línea 2 y esta sería la línea 3. No, ahí está. Entonces no nos conviene ponerla en esa línea. De hecho, la que está en presión al final, cuando está ese, vamos a fijarnos en la simulación y ahí vamos a saber dónde se debe conectar para una menos. Y luego en aceptar y luego inicio la simulación. Yo creo que va a ser en la 3. Lo más probable es donde exista presión al final, ¿no? Ahí. Ahí donde está la presión es en la 3, ¿verdad? Pues para yo hacer retroceder a A, cuando llegue a un C0, pues tengo que conectarlo en la línea 3 para tomar esa presión y pilotar esta y moverla de lugar y hacer retroceder a A, ¿no? Entonces esta iría hasta la línea 3. Y aquí me faltó cerrar este, ¿no? Voy a cerrarlo. Y ahí ya estaría completo el circuito. Vamos a simularlo. Y luego lo vamos a hacer por partes ahora mejor. Ahí estaría pues todo el sistema, ¿no? Nosotros lo corremos. Y primero pues hay presión en la línea 3, ¿no? Porque esta está normalmente abierta. Ya si yo presiono el pulsador, se va a cambiar la presión a la línea 1, ¿no? Ahí se terminó de cambiar a la línea 1 y la línea 1 nos hace avanzar a A, ¿verdad? Que es parte del primer grupo, un A más, pero también parte del primer grupo es un B más. Entonces, ¿qué sigue? Mover un B hasta B más. Ya un B1 forma parte de un segundo grupo y esa etiqueta, ¿no? Es el principio o es el final de carrera del primer grupo. Entonces aquí está el B1, cambia de posición y nos va a hacer cambiar la presión de la línea 1 a la línea 2, ¿verdad? Ahí se va cambiando poco a poco. Y ahí está, ¿no? Ya como ya la presión está aquí, nos hace retroceder y este pues se cierra, ¿no? Pero aquí tenemos la alimentación, entonces pues nada más es cambiar de posición la válvula. Ya se cambió y ya hizo la del segundo grupo, pues el primer movimiento, que es un B menos, ¿verdad? Apoyándose el final de carrera del grupo anterior, que era un B1, o un B más, que el B más termina en B1, ¿no? El siguiente también forma parte del segundo grupo, por eso está conectado en la línea 2, ¿verdad? Que cuando llegue B a B0, pues inicie este pilotaje y avance con un C más, ¿verdad? Y ahí está, llega hasta C más, ya llegó a C más y esta se va a mover, ¿verdad? Esta nos va a hacer cambiar la presión a la línea abajo. Y en el tercer grupo existe un C menos y un A menos. Entonces, el último final de carrera de ese grupo fue un C1, ¿no? Este C1. Por el C más, digámoslo, no está relacionado. Y este C1, pues cuando llega a C1 nos tiene que hacer retroceder a C menos, ¿no? Hacer retroceder o hacer un C menos. Ya como esta está directamente en la línea 3 conectada, pues ya nos permite retroceder, ¿no? Llegar a la posición inicial C0. Y a ese C0 es otra etiqueta que tenemos acá para hacer retroceder a A, ¿no? Ya es lo último que hace. Ya si yo lo vuelvo a correr, como este circuito pues tiene lógica y se presta para el método secuencial, pues puede correr de maneras ilimitadas ahí, ¿no? Y de esa manera podemos hacer un circuito con menos elementos, ¿no? Si lo hubiera hecho con el máximo número de elementos, pues hubiera tenido que poner 6 líneas horizontales y 6 válvulas de memoria, que sería pues el doble de lo que tenemos de elementos ahí. No puedo hacerlo más pequeño por ese problema de que se repiten las letras, ¿no? Entonces, es por eso que no se puede hacer más pequeño esta secuencia mediante este método. Pero si se fijan, pues es un poquito más de lo mismo, nada más que las etiquetas. Pues hay que fijarnos en dónde colocarlas de manera adecuada, ¿no? Para que funcione el circuito.
¿Y cómo los podemos colocar de manera adecuada? Pues analizando detalladamente el graph set que hicimos, ¿verdad? Y separando todas las acciones en base a los grupos que tenemos. Y analizar cuál es el final de carrera de cada grupo anterior, ¿verdad?